Todas las actividades virtuales de extensión que se realizan están aprobadas bajo resolución rectoral número 353/20, son abiertas y gratuitas para toda la comunidad. La conferencia de hoy estará a cargo de la prestigiosa profesional María Rosa Ausiere, licenciada en Terapia Ocupacional del Hospital Militar Regional de Paraná y miembro del capítulo de terapistas de la mano. Les informamos que podrán hacer las preguntas en el chat para ser respondidas al finalizar la conferencia. Y les solicitamos que, con el fin de optimizar la transmisión, mantengan apagados sus micrófonos y cámaras. Ahora sí, le damos la bienvenida a la licenciada María Rosa, quien disertará sobre terapia ocupacional en la unidad de terapia intensiva, rol en tiempos de COVID. Muchas gracias por la invitación. Feliz de poder compartir con ustedes algo de la experiencia de nuestro hospital. Quiero agradecer al decano, licenciado Hernán Olmedo, a la directora de la carrera de terapia ocupacional, mi amiga la licenciada Delia Dotro, que se ha puesto al hombro tamaña empresa de poder llevar adelante esta carrera tan hermosa que nos une, y especialmente a Daniela Banoli, la responsable de la extensión, ¿sí?, del área de Ciencias de la Salud, que me ha acompañado en este proyecto y en esta puesta en escena con tanta amorosidad. Bien, ¿compartimos? ¿Puedo comenzar, Daniela? Sí, se ve bien. Muy bien. Bueno, entonces, la idea, ¿sí? Ahí está. La idea de poder compartir hoy con ustedes es la inserción de la terapia ocupacional en la unidad de terapia intensiva, sobre todo en estos tiempos del COVID, y cuál es el rol de la terapia ocupacional. El hospital se sitúa en la ciudad de Paraná, ¿sí?, en la provincia de Entre Ríos, y en este momento en la terapia intensiva es un hospital que tiene 7 camas. Entonces un poco de lo que les voy a contar es hablar un poco sobre el COVID, sobre lo que es la unidad de terapia intensiva y qué cosas suceden, y sobre cuáles serían las intervenciones de terapia ocupacional en este marco. Ustedes saben que el SARS-CoV-2, COVID-19, generalmente en la mayor parte de los casos es una enfermedad leve e incluso asintomática, que el 20% de los afectados requerirá de hospitalización en distintos grados de complejidad, y que además el COVID-19 trae aparejados otros síntomas, que algunos son más conocidos que otros, como el dolor de cabeza, de garganta, tos, fiebre, vómitos y diarreas. También el virus puede acarrear complicaciones neurológicas, renales, hepáticas, gastrointestinales, tromboembolismos, cardíacas, endocrinológicas y dermatológicas. ¿Por qué traigo toda esta presentación del virus? Para poder también referenciarlo y marcar como un virus muy virulento, ¿sí? Entonces, con respecto a esto, nosotros podemos tener ya internados en la sala general neumonías por COVID, ¿sí? Estas neumonías por COVID pueden tener requerimiento de oxígeno, y que solo sea la máscara de oxígeno con reservorio. Si estos pacientes se agravan en el cuadro respiratorio que deviene de esta neumonía por COVID, si estos pacientes tienen un buen patrón ventilatorio, pueden tener unas hipoxemias importantes, estos pacientes pueden pasar a una terapia intermedia o a una terapia intensiva, pero con la salvedad de poder utilizar la cánula de alto flujo, ¿sí?, que no es una ventilación mecánica, sino que es una ventilación externa que insufla una cantidad muy grande de aire y permite a estos pulmones poder funcionar, ¿sí? En el caso de que haya un mal patrón
respiratorio, entonces ahí tenemos la ventilación mecánica y donde ya tenemos un distrés respiratorio severo. Antes de llegar a la ventilación mecánica, hay publicaciones desde el 2013 que sostienen que la ventilación prono es una posición que mejora el funcionamiento de los pulmones, ¿sí? Entonces, es una posición donde se coloca al paciente 16 horas, se valora y se puede utilizar 2 o 3 veces, no más de 36 horas. ¿Qué sucede con la ventilación prono? Si nosotros tenemos una posición supino, ¿sí? Tenemos los alvéolos comprimidos en la base, en la mayor cantidad donde están los alvéolos, mayor compresión, menos entrada de aire. Si nosotros realizamos una posición prono, o sea, boca abajo, nuestros pulmones dejan con mayor libertad los alvéolos en la parte superior, ¿sí? Entonces, esto nos lleva, esta posición prono de un paciente que aún no ha entrado en una ventilación mecánica y que pensamos que la posición puede ayudarlo, a estar en una posición donde requiere mayor cantidad de personal. Fíjense, estos son los enfermeros junto con el médico de cabecera, donde acaban de rotar al paciente, ¿sí? Lleva un equipamiento de 3 puntos de apoyo porque el paciente queda boca abajo y se posiciona al paciente en una posición del nadador, donde hay que tener mucho cuidado con la posición del tubo endotraqueal y dos posturas, ¿sí? Las del hombro doloroso, que esto está unido a la posición del nadador porque un brazo va hacia adelante y el otro hacia atrás, luego se rota un brazo primero y otro brazo después, y a las lesiones de plexo. Entonces, una vez que tenemos estos pacientes que no han podido subsanar este cuadro respiratorio con la posición prono, entran en la ventilación mecánica. Y estos pacientes, para entrar en la respiración mecánica, reciben una alta dosis de algo sedación, ¿sí? De medicación, bloqueantes neuromusculares, ¿sí? Que hacen que el paciente pueda soportar estos aparatos de ventilación mecánica. ¿Qué pasa con estos pacientes? Porque transcurre mucho tiempo hasta que este cuadro se resuelve. Contraen lo que se llama la debilidad adquirida en la UTI, la DA-UTI. Para poder contrarrestar esta debilidad adquirida, lo que proponen, digamos, en los consensos y los médicos tratantes, es evitar estas drogas que producen esta debilidad, ¿sí? O al menos disminuir la utilización de estas drogas. Estas drogas se usan para poder utilizar la respiración mecánica. Esta respiración mecánica, tratar de acortar el menos tiempo posible, utilizarlas el menor tiempo posible, con un inicio precoz de la nutrición, para que estos pacientes no se desnutran, ¿sí? Y implementar una serie de medidas que se llaman A, B, C, D, F, bundle, que sostienen que siempre tienen que haber una analgesia para que este paciente esté confortable, o sea, evitar el dolor, porque estos pacientes están asediados, digamos, con un montón de aparatología. Entonces, siempre analgesia para evitar el dolor, el destete precoz de esta respiración y de la sedación, ¿sí? Con una evolución diaria, esto es, bajar toda la sedación para que el paciente pueda respirar por sí solo y ver qué sucede si ahí hay una respuesta positiva. Y si no, tener una sedación ligera o una no sedación. Sumar a una movilización precoz
y siempre tener la familia presente e integrada a la recuperación del paciente. Entonces, ¿cuáles serían los aportes desde terapia ocupacional en este marco de privación sensorial, de privación ocupacional? ¿Qué es lo que le pasa al paciente? El paciente se encuentra con una desorientación, con inmovilidad, ¿sí? Porque está sedado, con una disrupción del sueño, porque como ustedes saben, en la terapia es constante, ¿sí? Están las luces prendidas, los aparatos prendidos, hay una deprivación sensorial porque esta rutina hace que sea día y noche por igual, hay una alteración de la rutina, precisamente por esto, y hay una ausencia familiar, porque estos pacientes están dentro de una unidad que si bien cada vez se intenta que sea más abierto, aún no lo hemos logrado, ¿sí? De que sean terapias abiertas, como existe tal vez en Europa, o por ejemplo hay algunas unidades también en Buenos Aires de terapias abiertas. Entonces, este paciente tiene un problema en el desempeño ocupacional a raíz de toda esta deprivación sensorial, y lo más importante para comenzar a trabajar con estos pacientes y hacer una intervención desde terapia ocupacional es considerar las necesidades y deseos de la persona en tanto y en cuanto él se pueda manifestar, él o ella, y la decisión de estos pacientes en qué actividades quiere participar. Entonces, los aportes vendrían a sumar a la prevención de complicaciones, a la recuperación de la funcionalidad, a la disminución de las discapacidades y secuelas, al retorno de las actividades y ocupaciones significativas, alcanzando la mayor autonomía e independencia posible, y todo esto con un enfoque integral y holístico de la práctica profesional. Estas intervenciones desde TO tienen que ver con la deprivación ocupacional, como ya hablamos, la deprivación sensorial, el ambiente y esta deprivación que llega al delirium, y la movilización temprana. Esto es, la deprivación sensorial lo contrarrestaríamos con la estimulación sensorial. ¿Qué es la estimulación sensorial? Dentro de una terapia intensiva es regular el ambiente para que nuestros pacientes puedan registrar y procesar esta información sensorial, que es totalmente diferente, ¿sí? También tenemos una disfunción cognitiva, que es el delirium, que es esta desconexión con la realidad, ¿sí? Sabemos que si hay pacientes que tienen delirium, el delirium es un precursor del deterioro cognitivo, así que también, junto con la estimulación sensorial, va a ser uno de los objetivos que vamos a tener desde terapia ocupacional. Y la debilidad adquirida, ¿sí? Que siempre es bilateral y simétrica. Y para eso trabajamos con la movilización precoz, graduada, en tanto y cuanto nuestros pacientes puedan hacerlo, el posicionamiento en cama, el ferulaje y siempre la articulación con la familia. El servicio de terapia intensiva del Hospital Militar Regional Paraná tiene 7 camas y 7 respiradores, tiene una unidad de terapia intermedia de 2 camas. La diferencia de estas 2 unidades es que en la unidad intermedia el paciente ya se queda con su familia las 24 horas. En sala poseemos 23 camas, 8 camas están destinadas a COVID y una obstetricia, y el sector de terapia ocupacional, aparte de atender en todas estas áreas, atiende en los consultorios externos, por la mañana y por la tarde. Esto quiere decir que nuestros pacientes, que podemos ver en la terapia intensiva, que después pasan a la terapia intermedia, que luego pasan a la sala y tal vez pueden pasar a un tercer nivel, como ustedes van a ver después en el caso que traje para compartir, luego podrían pasar por consultorios externos para completar la rehabilitación. El equipo de esta terapia está conformado por un médico jefe de servicio, un médico de guardia, un médico residente,
3 enfermeros cada 8 horas y un enfermero residente. Si bien el equipo de rehabilitación es un equipo, por así, es el equipo de planta del hospital, no es un equipo fijo de la terapia intensiva, sino que responde a las interconsultas de la terapia. En este momento estamos intentando hacer el pasaje de terapia ocupacional al servicio de terapia intensiva para que quede esta prestación fija en terapia intensiva. Sí existe un kinesiólogo que está contratado por el ejército para atender, un kinesiólogo respiratorio para atender estos casos. Entonces el equipo de rehabilitación, que está conformado por nutrición, terapia ocupacional, psicología y fonoaudiología, atiende a estos pacientes cuando son derivados por el equipo. Cuando comenzó el COVID, nosotros empezamos a pensar de qué forma íbamos a rehabilitar este tipo de pacientes y nos comunicamos con la SATI, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, para saber qué información estaban manejando con respecto a la rehabilitación. Y ellos nos compartieron varios consensos, ¿sí? Y con la indicación o tal vez la preferencia del consenso de Chile, que fue el que utilizamos, ¿sí? El consenso interdisciplinario de rehabilitación para personas adultas post-COVID de Chile. Sabemos entonces que estos pacientes que están en ventilación mecánica tienen un alto porcentaje de corticoides para reducir la inflamación que está sucediendo por el COVID, tienen posiciones disfuncionales, porque algunas posiciones también son antálgicas, tienen una falta de movilidad prolongada en el tiempo, y tienen la suma de los bloqueantes neuromusculares que llevan a la formación de escaras en la piel. Se genera una cuadriperesia o una polineuropatía del paciente crítico con atrofias musculares, la debilidad, ¿sí? Devenida de la inmovilidad, y las lesiones nerviosas por compresión o por posición. Por lo tanto, terapia ocupacional debe hacer, según este consenso que les presentaba antes, una evaluación. Y aquí viene la evaluación de las posturas, la situación de los 4 miembros y cabezas, para después, por supuesto, después de la evaluación, poder tener nuestros objetivos y llevar a cabo el tratamiento, ¿no? O las intervenciones. Postura, la situación de los 4 miembros y cabeza, los rangos articulares de los 4 miembros, el estado de la piel, el estado de conciencia. Ellos referían el MoCA, y ahora les voy a mostrar en el caso después cómo fue que lo pudimos aplicar nosotros, que tiene que ver con las funciones cerebrales superiores y la evaluación de las actividades de la vida diaria. Entonces les presento a Julio. En realidad, esta presentación la pensamos Julio y yo, porque él estaba muy de acuerdo en poder compartir las intervenciones de terapia ocupacional, porque para él fueron muy importantes en el momento de la terapia. Julio tiene 58 años, es retirado de las Fuerzas Armadas, convive con su esposa, 2 hijos y una hermana, y es aficionado al tiro. Quiero compartirles que para mi forma de ver, cuando nosotros nos encontramos con otra persona, nuestro campo energético se conecta con otro campo energético, y por lo tanto, para mí la premisa al acercarme a una persona y hacer una intervención es el respeto y la empatía. Bien, esto es mayo del 2021, julio en la terapia, y comenzamos con la evaluación y el posicionamiento. Para poder posicionar, bueno, la evaluación en ese momento había sido edema en ambos miembros superiores, una diastasis glenohumeral
muy importante en el hombro derecho, y se hizo la intervención del posicionamiento. Como ustedes verán, trabajamos junto con las familias, con el tema de las almohadas, el posicionamiento, y explicarle tanto a la familia como a él el tren de Lemburg, la posición del tren de Lemburg, para favorecer el drenaje de ambos miembros superiores. En ese momento, mayo del 2021, él no poseía movilidad activa en ninguno de los miembros superiores y sí en miembros inferiores. Como verán, también tiene en talones y pies una posición para evitar la dorsiflexión del pie. Entonces, una de las premisas es extensión completa de muñeca y extensión completa de dedos, en la medida de lo posible, para ambas manos, ¿sí? Perdón. Y aquí implementamos otras posturas cuando iban cambiando la posición de la cama, ¿sí? Con la salvedad de que el mensaje para la familia es que si ellos veían que él estaba posicionado de alguna otra forma, poder agregar todas las almohadas. Habíamos hecho un set de almohadas bastante importante, eran 8 almohadas y que íbamos rotando. Bien, también lo que hicimos fue unos aros, porque tenía una escara muy importante en la oreja derecha, y para poder posicionarlo hicimos es un aro de gasa forrado con malla tubular, y está forrado con todos los implementos, están forrados con malla tubular, para que si hay algún tipo de secreción, poder cambiarlas. Entonces ponemos muchas mallas, la pasamos varias veces, para poder ir cambiando y tener el equipamiento limpio. En estos casos, ¿sí? Tenemos la presencia del delirium, que es un síndrome caracterizado por la alteración de los procesos mentales. ¿Y por qué? Porque esta situación de deprivación sensorial trae pensamientos confusos y una conciencia reducida. Debido a este estado de analgosedación y de la presencia y la estimulación de tantos ruidos, de la luz prendida todo el tiempo, de esta deprivación o cambio sensorial que ofrece la terapia intensiva. Se suma a la situación de soledad, al aturdimiento y a la desconexión total con la realidad temporoespacial. Entonces, estas intervenciones para el delirio y para la deprivación sensorial tienen que ver con una regulación del ambiente, la disminución de luces y sonidos, evitar las restricciones físicas en tanto y en cuanto se pueda, la disminución de catéteres, sondas y artefactos invasivos que maneja el equipo médico, ¿sí? Sabiendo que esto beneficia a el fin, ¿sí? La disminución del delirio. ¿Cómo se evalúa el delirium? Se evalúa con el CAMICU, que es una evaluación específicamente para eso, y se recomienda realizarla al menos 2 veces al día. En mi equipo de trabajo, el CAMICU lo realizan los médicos en los pases, ¿sí? En los 2 pases que se realizan de mañana y de tarde. Y es algo muy sostenido y cada vez más, que el diálogo paciente-profesional, uni o bidireccional, según se pueda, porque hay muchas veces que nuestros pacientes, al estar traqueotomizados, no pueden hablar, pero sí se pueden comunicar, y el trato humanitario incrementa los niveles de orientación en la persona que se encuentra sometida al efecto de los fármacos. Y esto es muy importante porque tiene que ver con las corrientes nuevas de humanización que tiene que ver el tratamiento de la UTI, ¿sí?
Y sobre todo, sostener que el personal de salud, cada vez que se dirija o tenga una intervención con los pacientes, salude, se presente con nombre, se ubica en tiempo y espacio, día, hora, dónde está, cómo es el día. Nosotros tenemos unas ventanas, así que hacemos mirar a nuestros pacientes, si es de día, si es de noche, cómo está el día, y hacemos referencia a todas esas cosas para seguir estimulando esta falta de orientación. Esto les quería mostrar, esta diastasis glenohumeral, que pensamos en qué pronóstico, porque en realidad es una lesión periférica, que no es una lesión central, como muchos de nuestros pacientes de terapia intensiva tienen, por ejemplo, una ACV, ¿sí? Esta es una lesión periférica. Hay publicaciones donde después de estas posturas de prono y estas posturas del nadador, están publicadas que hay lesiones del nervio cubital en un 27% de los pacientes observados, del nervio radial del 16%, y del tronco inferior del plexo braquial de un 16%. Estas referencias han sido todas asognomesis, y esto quiere decir que tiene un buen pronóstico, pero no sabemos cuánto en el tiempo. Por lo tanto, fíjense qué importante es una buena postura desde el primer momento en la terapia para poder proteger esta articulación. Una vez que el paciente está en condiciones clínicas, empezamos la sedestación. Fíjense en la extensión del miembro inferior derecho, situación que nosotros no veíamos en la movilización pasiva que realizábamos en la cama, y cómo ya ha ido mejorando los edemas de ambas manos, y la postura, ¿sí?, que nos permite evaluar el tono muscular, continuar con la estimulación sensorial y la estimulación cognitiva. Si bien ya habíamos comenzado con la estimulación cognitiva en cama, en esta situación tenemos muchas más posibilidades, y también tenemos muchas más posibilidades de estimulación muscular. Con respecto a lo propuesto por el Consenso de Chile, ellos proponían este test MOCA, ¿sí?, que con el uso nos dimos cuenta que estos pacientes y estas lesiones más con respecto a miembros superiores que a miembros inferiores, que devenían de esta postura, de este prono, no podían escribir, ¿sí? Por lo tanto, las pinzas y todo lo que es la actividad manual es lo último que han recuperado en el 100% de nuestros pacientes o de nuestra experiencia. Entonces, este test MOCA, ¿sí?, quedaba incompleto, si no podíamos tomar, porque muchas de estas tomas son para escribir. Entonces, no lo tomamos en el primer momento, y lo tomamos en cuanto nuestros pacientes tuvieron mejor prensión. Con respecto al test MOCA, quiero compartirles que el grupo Sinapsis da cursos gratuitos para evaluar y para poder leer los resultados de este test. Bien, otra de las intervenciones de terapia ocupacional fue el ferulaje. Sin duda, la mano derecha de Julio fue la más afectada. No sabemos si desde la distracción o de esta diastasis glenohumeral tiene esta lesión distal. En nuestro servicio lo que hacemos es hacer el ferulaje con vendas de yeso. En este caso, como era lo que yo quería trabajar era la muñeca, no había aumento de tono, hice una férula en
en mi mano. Luego la forré con ovata y la malla tubular, y luego fue a posicionamiento en la cama, ¿verdad? Bien, y este es Julio, ya pasando al tercer nivel. Fíjense que está con un feeders porque el hombro aún no tenía valores, y está con una adaptación para cerrar el puño porque no podía tomar el tenedor, y está con una pop-up también. En octubre, esto fue ayer, su terapista me mandó las fotos. Esta es una cock-up que le hice yo en termomoldeable para sostener la muñeca, pero fíjense, ya hay más valores de hombro. Fíjense en la última foto, donde puede abducir y sostener o tener más prensiones con los dedos, pero no así con la muñeca. Quiero sumar también y compartir con ustedes lo que estamos viendo o se está publicando, que tiene que ver con el long COVID. Y esto es los santuarios virales que quedan en el cuerpo, ¿sí? Estar atentos con nuestros pacientes que han tenido COVID, transmitir la información y continuar alerta con los síntomas o signos que puedan aparecer. Los lugares de formación, quiero compartirlos. La SANFIR, la Sociedad Argentina de Medicina Física y Rehabilitación, tiene todo el tiempo formación en lo que respecta a rehabilitación, y aquí ven algunos de los temas, incluso de las jornadas de rehabilitación y COVID-19, si ustedes habrán visto en las filminas, hay muchas que saqué de esta charla que es sumamente interesante. Y la SATI, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que en este momento tiene un posgrado de la intervención de terapia ocupacional en la terapia intensiva, y a los que les interese los invito a navegar por la página de la SATI, que está muy interesante. Entonces, la rehabilitación temprana en pacientes graves redunda en su recuperación funcional y futura calidad de vida. Muchísimas gracias, muy amables por la atención. Bueno, muchísimas gracias, María Rosa, por la presentación, por toda la información brindada. No sé si quieren dejar preguntas en el chat, las voy leyendo, o activar el micrófono y le damos preguntas a María Rosa. Bueno, mientras esperamos que alguien se anime a hacer la primera pregunta, saludo a mi colega, la súper felicito, colega y amiga además de más de 30 años. Excelente tu exposición y tu sabiduría para tratar estos temas. Realmente una lástima que no haya habido tantos inscriptos. Había 35 inscriptos esta mañana, no sé qué pasó, que no se presentaron, pero realmente te voy a invitar a que esto se pueda volver a publicar o a volverla a dar, porque es súper interesante el trabajo que se está haciendo y que se desconoce. Gracias, Delia. Mucho. Gracias. Yo publiqué estos dos lugares, que es donde nosotros nos formamos constantemente, ¿sí? La SANFIR, que es el sitio de rehabilitación, más la Sociedad Argentina de Medicina Física y Rehabilitación más importante del país, ¿no? Que nos va por ahí compartiendo los lineamientos o las cosas nuevas que suceden en Argentina y en el mundo, y también la SATI, ¿no? Que tiene que ver con este espacio en especial. Así que bueno, invito, siempre, por supuesto, tenemos que seguir aprendiendo y formándonos, así que son dos sitios muy buenos de formación. Me preguntaba también por qué no estamos anticipándonos a todas estas secuelas, porque si bien algunas van a venir igual, pero todo este tema del posicionamiento durante la estadía de lo postural
cómo poder evitarlo, sabiéndolo de antemano. Qué lástima que no se pueda estar trabajando ahí, anticipándonos a todo esto. Sí, sin duda, esto que presento hoy tiene que ver con el COVID, pero sin duda es un trabajo de todas las patologías dentro de la terapia intensiva, porque la deprivación y estos pacientes graves, ¿sí? Y la falta de movimiento traen muchas secuelas. De hecho, esto debería suceder con todos los pacientes, ¿sí? Y después, bueno, sí, pensar los medios y de qué forma. Bueno, nosotros trabajamos con la familia porque es la forma que tenemos. No sé, el hospital italiano y sus terapias intensivas abiertas, donde la familia va, tiene un equipamiento que nosotros no tenemos, porque no tenemos esos medios económicos, ¿verdad? Existen otras realidades, pero creo que todo se puede, con creatividad, se puede subsanar. Y como decís vos, estar presentes en los primeros estadios de la terapia intensiva es muy beneficioso al final del recorrido de estos pacientes. Ahí te dejan unos mensajitos en el chat, María Rosa, y muy interesante, qué gran trabajo hacen en las unidades intensivas, felicitaciones. Muchas gracias María Rosa por la charla, muy interesante, sin duda un trabajo que amerita mucha vocación. Y buenas tardes, Franco dice, buenas tardes. Muy claro y enriquecedor el curso. Particularmente me interesa mucho el área para desempeñarme en un futuro y esta charla me ha sido de gran utilidad para poder divisar un poco más. Me alegro mucho porque es muy, muy, muy importante la presencia de la terapia ocupacional dentro de la terapia intensiva. Por supuesto que el éxito total está en el equipo, ¿verdad? En un equipo de rehabilitación. Sin equipo no podemos, solos no podemos hacer nada, pero la terapia ocupacional tiene todas estas aristas y estas intervenciones porque estamos formados para esto, estamos formados para posicionar, estamos formados para estimular, estamos formados para ferular y estamos formados para generar un nexo totalmente profundo e íntimo con la familia. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con aquellas cosas que al paciente le gustan, la historia ocupacional del paciente, la intimidad del paciente, la familia del paciente, por lo tanto, estamos formados para poder acceder a estas intervenciones. ¿Quién no, sino la terapia ocupacional presente en la terapia intensiva, ¿no? Le agregaría, estamos formados para tener una mirada completa y amplia, para ver lo que otros profesionales no ven. Y eso no se puede explicar, pero es así. ¿O no? Totalmente, totalmente, totalmente. Y esto que tiene que ver también con la postura, ¿sí? De poder ver al otro, ¿no? De poder ver, de poner la vida al centro, de poder ver al otro. El otro trae una historia, es un cuerpo que está en este momento atravesado por un montón de cosas y el respeto a ese cuerpo. No sé, hay muchas cosas interesantes dentro de la terapia intensiva. Y como vos decís, la terapia ocupacional tiene esta cosa holística también, ¿no? Bueno, siguen los agradecimientos en el chat. Si quieren hacer alguna otra pregunta o comentar algo, parece que fue muy clara María Rosa en todo lo que expuso. Yo nada más que, bueno, agradecerles por supuesto la invitación. Esta es un área que es poco conocida, hay otras áreas de la terapia ocupacional que también, pero creo que es un área que está formándose
fuertemente desde la SATI, ¿sí? Hay terapistas ocupacionales dentro de la asociación, entonces por lo tanto tenemos una presencia muy fuerte, conforman varios de las comisiones, y es un área que se está formando fuertemente al lado de grandes profesionales que tiene la Argentina. Entonces, aquellos que estén interesados, los animo a sumarse a las redes, a la página web, a ponerse en contacto, y seguir estudiando y seguir profundizando estas áreas, ¿no?, de incumbencias profesionales. Bueno, agradezco también de mi parte la predisposición de María Rosa, la verdad que estaba muy entusiasmada con la charla, tú también, estoy muy contenta de haber hecho el contacto, de haber trabajado juntas. Bueno, agradecerte, porque al principio no pude agradecer también tus palabras, y bueno, estoy muy contenta de haber trabajado juntas, y espero que tengamos la oportunidad de armar algo prontamente. También para mí fue un gusto, la verdad que una organización impecable, muy correcto todo, muy servicial, muy amorosa, Daniela, así que para mí la verdad que fue una experiencia re linda y un gustazo poder compartir con ustedes. Bueno, yo también te súper agradezco, es la segunda charla que nos das en tiempos de pandemia. Y de verdad estoy pensando en algo más grande, algún cursito, algo más importante, porque queremos aprender mucho allá de vos. vamos. Sí, 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 sí. Con la nueva delegada de extensión que realmente está trabajando muy bien, Daniela, vamos a ver qué podemos hacer contigo. Fantástico, Por supuesto, a fantástico. disposición para Gracias. encargarme. Bueno, buenas tardes, me presento, María Rosa. Mi nombre es Mónica Torrecilla, soy la vicerrectora de Investigación, Extensión y Vinculación de la universidad, vicerrectorado bajo el cual se arma toda esta semana de la salud. Así es que agradecer, felicitarte, realmente vengo destacando en casi todas las charlas lo mismo, parece repetitivo, pero me llama la atención, la palabra la usaste vos en uno de tus flyers, vengo destacando la empatía de los profesionales que dan sus charlas para comunicar lo que quieren comunicar. Es impresionante cómo personas que no somos exactamente del área podemos entender y captar el mensaje sin ningún tipo de problema. Eso la verdad que es destacable, porque habla de la generosidad y la solidez del profesional para poder comunicar su ciencia o su disciplina. Así es que agradecer al decanato en nombre de Delia para que terapia ocupacional esté presente en esta Semana de la Salud. Y bueno, esta charla queda como todas en el canal de YouTube de la universidad y en el repositorio, y sería muy lindo sí que más cantidad de chicos pudieran ver, porque además esa información respecto de posgrado o cursos donde pueden seguir formándose o aumentar su formación realmente es muy generoso. Muchas gracias, y muchas gracias también al área de extensión y a Daniela, que ha estado trabajando denodadamente para que todo saliera prolijo y pudiéramos realmente disfrutar de estas charlas. Gracias a ustedes, Mónica. Muchas gracias. Bueno, desde el Vicerrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación y la Facultad de Kinesiología y Fisioterapia, esperamos que este encuentro haya sido de su total interés. Les solicitamos que respondan a una breve encuesta que dejé al principio del chat, estamos compartiendo en todas las actividades, y les agradecemos nuevamente a todos por estar ahí presentes. Los invitamos a participar de las próximas actividades de la Semana de la Salud. Y bueno, seguiremos en contacto, y como dijo Mónica, todas las charlas y las grabaciones las pueden encontrar en el canal de YouTube de la universidad.
Muchísimas gracias también. Muchas Adiós. gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Chau, chau. Chau, chi.